El tema de hoy le concierne a 280 millones de personas, según cifras actuales de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que diferencia una depresión real que va mucho más allá de simplemente una mala racha? Va muchísimo más allá del simplemente ser unos huevones. Es lo mismo que si dijéramos que el pobre es pobre porque quiere. El tema de hoy le concierne a 280 millones de personas, según cifras actuales de la Organización Mundial de la Salud. Mi nombre es Cintia Luna, te doy la bienvenida un domingo más a este lugar. El lugar correcto, el podcast de neurociencia y psicología, en donde vas a encontrar todas las herramientas que se te puedan ocurrir, que te van a acompañar en el descubrimiento de lo que es para ti una vida más plena, más sana y más amorosa. El día de hoy vamos a hablar sobre la depresión. Lamentablemente, este es un tema que nos concierne a todos y se ha puesto bastante de moda. La palabra depresión se ha ido peloteando de lado a lado como si fuera algo muy común. Sin embargo, ¿qué es lo que diferencia una depresión real que va mucho más allá de simplemente una mala racha, unos malos días, un momento difícil dentro de tu vida? La depresión es un trastorno mental grave que le concierne a 280 millones de personas. El 30% de esas 280 millones de personas cometen suicidio. Esto es realmente alarmante. ¿Por qué? Porque año con año vemos esta cifra subir de manera exponencial y se proyecta que mientras pase el tiempo, generaciones más jóvenes van a estar siendo afectadas. Se ha reportado que 3 de cada 5 niñas de 12 a 16 años sufren de algún tipo de tristeza con la que no pueden lidiar, no se sienten bien con sus cuerpos, y 15% de todas esas nenas hermosas han reportado considerar el suicidio. Año con año vemos cómo estas cifras van atacando y este trastorno mental va atacando a más y más personas. Y no solo más personas adultas, sino que también a pequeños y pequeñas que no tendrían por qué estar lidiando con esto. Pero, ¿de dónde viene la depresión? Para el final de este episodio, tú habrás entendido el origen de la depresión, así como el cómo se manifiesta en nuestras vidas de manera silenciosa, acabando poco a poco con cada una de las áreas de nuestra vida. Más allá de eso, te voy a dejar el tratamiento y las diferentes formas de lidiar con algo tan horrible como la depresión. La depresión es un trastorno mental y va muchísimo más allá del solo sentirse triste 1 o 2 días o una semana o simplemente tener una mala racha. Fisiológicamente hablando, la depresión es un desequilibrio neuronal. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos neurotransmisores dentro de nuestro cerebrito que son como mensajeros que mandan señales de una neurona a otra para generar un comportamiento o algún estado dentro del cerebrito. Los transmisores como la serotonina, la norepinefrina, que es adrenalina, y la dopamina son cruciales para regular el estado de ánimo. Y en casos de depresión se genera un desequilibrio químico. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay este desbalance químico? Algunas regiones del cerebro se dejan de comunicar con otras y la motivación, el placer y las emociones y cómo se procesan las emociones se ve totalmente afectado por esta falta de comunicación y por este desbalance químico. Mucho más de un desbalance químico y una falta de comunicación entre regiones, lo más grave que puede llegar a pasar es que si se mantiene este estado neuronal de manera consistente por mucho tiempo prolongado, puede haber una inflamación neuronal afectando la plasticidad de tu cerebro. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Este desbalance y la falta de comunicación y la inflamación cerebral van a hacer que no puedas digerir nueva información, no te puedas concentrar y no puedas aprender cosas nuevas. Por eso la mayoría de personas que están deprimidas reportan el no tener motivación para hacer cosas y va muchísimo más allá del simplemente ser unos huevones. Perdone que lo diga de esa manera tan corriente, pero tenemos que entender que no es porque quiere una persona sentirse así. Es lo mismo
que si dijéramos que el pobre es pobre porque quiere, sin darnos cuenta que vivimos en un sistema económico que siempre ha beneficiado a las personas que ya tienen riqueza y que las personas que nacieron en lugares un poquito más pobres no tienen las mismas oportunidades que alguien que tenía todas las oportunidades a sus pies. Es lo mismo con la depresión. Una persona no está deprimida porque quiere, pero ¿cómo definimos si una persona que está deprimida realmente está experimentando esta enfermedad y estos cambios fisiológicos que están en el cerebro o simplemente es una cuestión de moda o de mentalidad? Hay una serie de criterios que según el DSM-5, que es este librito que se utiliza para diagnosticar a las personas, dicta que tiene que tener una persona para que la podamos diagnosticar con depresión. Estos criterios realmente se pueden resumir en uno solo, pero voy a nombrar todos. El principal es que hay un cambio de ánimo. Y lo que antes le generaba muchísima emoción a una persona, ahorita ya no le genera la misma emoción. Y no estoy hablando de solo una pasión, sino de que poco a poco la persona va perdiendo las ganas de hacer cosas nuevas y pierde este estado de ánimo. Este estado de ánimo y este cambio de estado de ánimo se caracteriza por dos cosas. Uno es la tristeza inmensa. El despertarse con una tristeza grave, constante, que no se puede digerir. El segundo es que ya no siento nada. La vida ya no les genera el mismo placer que les generaba antes y por lo general pasan sus días pensativos. ¿Esto qué quiere decir? Que experimentan un tipo de rumiación, que es el sobrepensar las cosas y fantasear en dimensiones alternas que están muy alejadas de su realidad. Esto para no tener que sentarse con esta incomodidad de toda la tristeza que sienten o el hecho de que no sienten nada y no desesperarse de no sentir nada. También es posible que las personas que sufren de depresión también sufran de trastornos digestivos y dolores físicos. ¿Por qué? Porque no todas las personas entienden sus sentimientos. Estadísticamente hablando, esto le pasa más a los hombres que a las mujeres, pero al no entender nuestras emociones y al no saber procesarlas, ¿qué pasa? Que el cuerpo y el cerebro las somatiza. ¿Eso qué quiere decir? Es una forma de suprimir la emoción y guardarla en algún lugar del cuerpo. ¿Esto qué va a hacer? Que le va a dar lugar a todo tipo de dolor o a algún tipo de trastorno digestivo. También la depresión se caracteriza por mantener un estado de insomnio, el no poder conciliar el sueño o tener demasiada ansiedad al irse a dormir. Y yo personalmente sufrí por muchísimos años de esta ansiedad cuando ya llegaba la noche y de poner mi cabeza a la almohada por miedo a todo lo que yo iba a pensar y todo lo que iba a sentir que no sentía durante el día por estar distraída. Otro criterio es que la angustia realmente es la hermana de la depresión. En otras palabras, la ansiedad y la depresión vienen de la mano, siempre generándonos un miedo al futuro, un miedo al abandono, una ansiedad extrema que nos produce cierta incomodidad en todo momento, ya sea en entornos sociales o en interacciones íntimas al relacionarnos con personas de manera íntima, nos genera cierto tipo de angustia y estadísticamente hablando, el 60% de las personas que sufren de depresión sufren de ansiedad, un trastorno de ataques de pánico o el no poder controlar el miedo a tener experiencias nuevas y a lugares nuevos o aprender cosas nuevas. El origen de la depresión, como en muchos otros trastornos mentales, puede ser tanto genético como psicológico como social. ¿Esto qué quiere decir? Genéticamente hablando, sí puedes tener una predisposición a la depresión. Y normalmente en una casa en donde hay una persona y un familiar deprimido, lo más probable es que haya más. ¿Por qué? Porque la depresión es hereditaria. Y lo más probable es que mami o papi o alguien dentro de la familia la haya experimentado o la esté experimentando junto con el familiar que sufre de depresión. Si una persona que tiene la predisposición genética a la depresión es puesta en un entorno en el que hay algún tipo de estrés, ya sea laboral o la pérdida de un ser querido que sea súper traumática, o cualquier experiencia que agite tantito el vaso, es altamente probable que exprese ese gen junto con el entorno y experimente una depresión. La depresión no desaparece por sí sola y es un error pensar que
tú solito te puedes curar teniendo algo tan grave como este trastorno neuronal, que es más que nada fisiológico, psicológico y probablemente social. Psicológicamente hablando, si durante tus años formativos o después en la vida tuviste un evento traumático que por supervivencia no pudiste procesar en ese momento, puede que experimentes depresión y que el origen sea psicológico. Repito, el trauma no es lo que te pasó, no es el evento en sí, es como tú experimentaste y percibiste internamente lo que te pasó. No me voy a cansar de decir que como una persona experimenta las cosas, nunca va a ser igual a como otra persona puede experimentar las cosas. Y que a lo mejor y para lo que es para mí algo cotidiano, a lo mejor y para ti fue algo súper traumático que te dejó una marca y que no pudiste procesar en ese momento, generándote una depresión después por no poder procesar esas emociones. Socialmente hablando, si estás en un entorno altamente depresivo en el que, por ejemplo, haya muchísima comida chatarra, no tengas suficientes horas de sueño y realmente no se propague y no se promueva un estilo de vida sano y las personas a tu alrededor simplemente piensan de manera negativa, también es posible que el origen de tu depresión sea inducido por el entorno en el que te encuentras. El tratamiento para la depresión es realmente un poquito complicado y la razón de esto es porque los seres humanos somos complicados y cada cerebro es un mundo y nunca va a haber como de que una talla le queda a todas las personas y este tratamiento le va a quedar a todas las personas. El tratamiento que sea para ti va a depender de tu edad, de tus necesidades, de qué etapa de vida te encuentres, ¿no? Y qué terapia para ti sea un poquito mejor. Pero lo que sí podemos dar por hecho es que la depresión no se va por sí sola. No es algo que te puedes quedar sentado y esperar que pase porque eso no va a pasar. Es algo físico y es algo fisiológico que está pasando dentro de tu cerebrito y está afectando el órgano más importante que tienes, que es tu cerebro. No va a pasar por sí sola. Es importante entender que eso solo pasa cuando realmente estás teniendo una mala racha o simplemente estás pasando por, no sé, te rompieron el corazón, cortaste con tu novio, cortaste con tu novia, estás viviendo un duelo, que es normal sentirse así. Y esas cosas sí pasan, sí llegan a pasar, pero una depresión, cuando ya estamos hablando de una deformación neuronal y una desconexión neuronal y un desbalance neuronal entre los neurotransmisores que tienes en tu cerebrito, eso no se va a ir por sí solo y es posible que requieras de el tratamiento que está compuesto por dos pilares. El primer pilar del tratamiento para la depresión es la farmacoterapia. Y hay muchos diferentes antidepresivos y realmente depende de las necesidades del paciente qué antidepresivo le vamos a dar. Tienen una tasa de adicción muy baja y son precisos, por eso son seguros de tomar. Y lo que hace el antidepresivo realmente es generar el balance neuronal. ¿Se acuerdan de que hablamos de este desbalance de los neurotransmisores de serotonina, de adrenalina y de dopamina? Bueno, pues lo que hacen los antidepresivos es que generan un balance químico. El segundo fármaco que se utiliza de manera más común dentro del tratamiento para la depresión son los ansiolíticos. Y este se da en casos severos, cuando tenemos pacientes que son suicidas, ¿no? Y que realmente están muy predispuestos al suicidio y tienen muchos pensamientos con suicidios. Les damos ansiolíticos, que eso es lo que es súper efectivo para quitar el miedo y actúa de manera muy alta, pero cabe mencionar que este solo se da en casos de emergencia, ya que la tasa de adicción es demasiado alta. ¿Por qué? Porque se genera cierta dependencia a el que todo tu miedo se vaya y toda la ansiedad se vaya y ya no la tengas. Entonces dependes del fármaco para seguirte sintiendo igual. Lo mismo que con los ansiolíticos. Los omníferos tienen una tasa de dependencia muy alta. Estas son pastillas que se les dan a los pacientes cuando no pueden conciliar el sueño. Los antidepresivos se tardan unas semanas en hacer efecto y generar este balance químico dentro de nuestro cerebrito. Es por eso que para los pacientes que tienen meses sin poder conciliar el sueño, qué horrible no poder dormir porque eso afecta toda tu funcionalidad en tu día a día. Se te da un omnífero, pues lo más probable es que te vuelvas altamente dependiente porque solo te tomas uno, todos tus problemas se van y tú puedes dormir en paz y conciliar el sueño, pero generan una tasa de adicción, tienen una tasa de adicción súper alta, entonces solo son recomendados en realmente emergencias. El segundo pilar para el tratamiento de la depresión es la psicoterapia, específicamente hablando la terapia conductivo-conductual.
Esta, cómo se da realmente, es el entendimiento de la raíz de las creencias del paciente para entender su historia y para conectar con él, para poco a poco ir cuestionando esas creencias y darle a entender que simplemente es producto de su historia y que no tiene por qué forjar todo su futuro en base a esas creencias. Este trabajo es muy quisquilloso y de larga duración. ¿Por qué? Porque imaginemos, nuevamente creo que lo he mencionado varias veces, pero imaginemos que es como si una persona esté aprendiendo a hablar un idioma nuevo. El conocer la historia de alguien es como empezar a entender el francés o el chino para mí, que no lo hablo. Y nos vamos a tardar en aprender a leer ese idioma, a escribir ese idioma y a hablar ese idioma. ¿Por qué? Porque es algo con lo que no hemos estado en contacto. Entonces, ese tipo de terapias normalmente duran un poquitito más, pero los resultados realmente son súper eficientes a largo plazo. ¿Por qué? Porque las creencias que son producto de tu historia, que se imprimieron dentro de tu cerebrito a base de una experiencia, ya no van a dictar tu futuro. Ahora lo que va a dictar tu futuro es realmente tu responsabilidad sobre tu bienestar y tus ganas de diseñar un modelo hecho a tu medida en base a tus valores, a tus intereses y tus deseos. Cabe mencionar que estos dos pilares son complementarios. Tanto la farmacología ayuda como la psicoterapia. Creo que realmente para tratar una depresión necesitamos de las dos cosas, sobre todo si es severa. Y hay muchísimo estigma alrededor de los fármacos, pensando en que te puedes volver adicto, y estoy consciente de todas las cosas que se dicen, de que a lo mejor y moldea tu personalidad y cambia tu personalidad, pero realmente hay muchísimos antidepresivos que han demostrado ser precisos y al grano y tienen una tasa de adicción muy baja. Y eso se puede complementar con una terapia conductivo-conductual y psicoterapia o psicoanálisis que se dedique a entender y a trabajar el autoconcepto de una persona para realmente hacer la recopilación de todos los logros de una persona e impulsarla a seguir logrando cosas en base a sus propios valores. El miedo de todas las personas que sufren de depresión es que las personas piensen que es porque son flojos y no se quieren sentir bien. Normalmente lo que se le dice a una persona con depresión es: anímate, vamos, sí se puede, échale los kilos. Y esa es la pesadilla más grande que puede tener una persona que sufre de depresión, porque no es porque no quiera. Literalmente hay un cambio fisiológico dentro de su cerebro que le impide actuar como las personas que no tienen esos cambios, imbalances neurológicos actúan. Y esto pasa porque la mayoría de la gente no piensa que la depresión es una enfermedad grave. Es como si le dijeras a una persona con cáncer: ¡ánimo! ¡Buenas vibras! Así se quita el tumor. La depresión es igualmente una enfermedad y se tiene que empezar a tomar con el respeto que se merece. Es un trastorno mental grave. Ahora voy a leer algunos de los testimonios que me han llegado por oyentes y personas que realmente yo pensé que no tenía que hacer este contenido, porque dije, hay muchísima información ahí afuera de eso, pero muchas veces mi egocentrismo me nubla la vista de que yo digo, pues, es que si yo lo sé, probablemente todos los demás lo sepan. Pero al parecer este no es el caso y muchísimas más personas sufren de eso sin saber lidiar con eso, porque no entendemos muy bien de dónde viene. Y muchas veces pensamos que la depresión es algo que se va a quitar solito o que nosotros mismos estamos produciendo. Esta oyente nos dice: soy un ejemplo de depresión. No encajo en esta sociedad. Siento que nadie me quiere. No saben ver en mí. Siempre doy todo y soy muy sensible. Me duelen los demás cuando sé que sufren. Tengo una tristeza y una sensación de abandono por todos y siento que a veces lloro demasiado sin darme cuenta. Ayudo a quienes puedo y me hace feliz hacerlo, pero este dolor que siento no se va. Vivo en una montaña rusa y en una constante tristeza de la cual no puedo escapar. Lamentablemente este es un caso con el que yo me puedo identificar. Desde muy chiquita yo me despertaba con una tristeza inmensa que no es hasta hace unos meses que realmente se fue de mi corazón o se fue de mi cuerpo. Y para yo poder lidiar con eso han sido muchísimos años de entender que es algo que, la depresión es algo que he empezado a manejar y que poco a poco yo, en lo personal, solo al principio de mi camino empecé a tomar antidepresivos y después decidí dejarlos, pero
realmente ha sido un constante trabajo para seguir mejorando y seguir haciendo las cosas para deshacerme de esa tristeza, pero por muchos años simplemente la acepté, simplemente era algo que vivía conmigo y así como ella aquí relata que dice soy muy sensible, yo me identificaba por ser una persona hipersensible que sentía todo y que sentía que le tenía que ayudar a todos y con un gran miedo al abandono y que si yo no le ayudaba a todos me iban a abandonar. Y esta es una persona que relata que no siente que encaja en la sociedad, no tiene un sentido de pertenencia y un sentido de comunidad. Y esto es lo que hace la depresión y así es como se manifiestan algunas personas. El miedo al abandono, el miedo al rechazo, el sentir que eres súper sensible y sientes las emociones de todos o el no sentir nada. Hay muchísimas maneras en las cuales esto se puede manifestar y algunos lo manifiestan con el no sentir nada, el perder el absoluto placer a la vida y que ya no te importa nada. Y por eso se alejan de las personas. Muchas personas que experimentan depresión prefieren alejarse y están en un ciclo negativo, prefieren alejarse, no contactan a las personas que realmente los quieren y poco a poco así van perdiendo relaciones y van perdiendo amistades porque las dejan de nutrir y les da muchísimo miedo pedir ayuda, se sienten avergonzados de pedir ayuda y decir estoy pasando por esto, por miedo a que uno no les vayan a creer, dos vayan a minimizar su sufrimiento o tres sean demasiado para el entorno y ocupen demasiado espacio y les da miedo el recibir la mano de otra persona, entonces mejor recallan, no comunican sus necesidades y como vemos en este claro ejemplo, se borran absolutamente ante las necesidades de los demás con tal de que ellos no se sientan abandonados. Como pueden ver en este ejemplo, dice, ayudo a quienes puedo y me hace feliz hacerlo. Esto quiere decir que solo cuando ella está dando algo se siente feliz, solo cuando está siendo receptiva a las necesidades de los demás y a las necesidades de su entorno se siente feliz. Pero fuera de eso se siente una inmensa tristeza porque no recibe lo mismo del entorno y como dice, no encajo en esta sociedad. Pero moviéndonos al segundo caso de cómo se manifiesta la depresión en una persona que la experimenta y que vive con ella. Le mando un beso enorme a esta oyente y ella nos dice, desde que tengo 12 años tengo una autoestima muy bajo y síntomas depresivos. A los 15 estuve al menos 10 meses y me di cuenta que mi rendimiento académico comenzó a bajar. Tuve muchos deseos de quitarme la vida, cambié de escuela y mejoró mi estado de ánimo. Sin embargo, del 2019 sufro depresión y ansiedad constante. Cada vez es peor. En el 2020 mejoré ligeramente con el tratamiento, pero mi ritmo de vida no me permitió continuar en terapias. Además de que para mi familia era algo exagerado y ridículo que dependía yo de eso para estar bien. Actualmente vivo fingiendo que es una etapa superada y con bastante esfuerzo logro hacer que todos los demás me vean contenta. Se supone que hace una persona normal. Hago lo que se supone que hace una persona normal, como trabajar o estudiar, aunque no tenga fuerzas para nada más. No me gusta salir a divertirme porque no lo disfruto, no tengo realmente amigos que yo sienta íntimos. Entre otras cosas, no es una opción el placer a vivir. Actualmente tengo 21 años, pero se sienten como si tuviera unos 60 más encima, ya que siento mucho cansancio y tan solo hacer la cama me cuesta trabajo. Y esto simplemente confirma la estadística que mencioné al principio de este video, que 3 de cada 5 niñas entre 12 a 16 años sufren de una tristeza inmensa y de una autoimagen distorsionada y que 30% de esas nenas preciosas han considerado el suicidio. Esta niña tiene 21 y según ella, desde los 15 empezó a experimentar, desde los 12 tiene una autoestima bajo y a los 15 empezó a experimentar depresión en donde la diagnosticaron. Realmente este caso me impresiona porque, seamos honestos, tengo 117 oyentes dentro de este canal de YouTube y a lo mejor algunos más que están en Spotify, Apple Podcast, que es de a lo mejor y donde encontraron el podcast. Pero si en esta comunidad tan pequeña me llegan 2 casos de personas que experimentan depresión, realmente para mí es algo alarmante porque esto quiere decir que muchísimas más personas están tristes y muchísimas más personas no saben cómo lidiar con esa tristeza. Y es por eso que en el episodio de hoy les voy a abrir mi corazón y les voy a abrir parte de mi proceso para ver cómo podemos mejorar. Yo sé que muchas personas no tienen acceso a medicamento y tampoco tienen acceso a médicos. Es muy difícil para mí, pero
entiendo que la terapia es un lujo en muchos lugares de Latinoamérica y que lamentablemente no todos podemos gozar del lujo de sentarnos a hablarle a una persona que nos haga sentir vistos y entendidos y escuchados una vez a la semana, porque simplemente tenemos otras prioridades y estamos tratando de sobrevivir, pero no porque no tengas dinero significa que no deberías de por qué tener acceso a información que literalmente puede salvar tu vida. No porque no tengas dinero significa que no puedas percibir el placer de vivir y no puedas experimentar la plenitud del ser. Este es un llamado a todas las personas que sufren de ello simplemente para que me escriban su historia, así como estas personas, para ver si hay algo que se pueda implementar, una asesoría que se pueda implementar, porque es por eso que hago esto. No creo que haya muchísimo dinero en esto, pero es mucha injusticia la que siento y yo desde el privilegio de que he gozado de vivir dentro de una familia que a lo mejor y tenía posibilidades y que me ofrecieron oportunidades para estudiar y para realmente educarme, y no solo eso, sino que se me dieron todas las herramientas que necesitaba para yo poder lidiar con una depresión que aún con todas las herramientas realmente nunca se fue la tristeza de mí hasta hace unos meses. Realmente me parte el alma que la gente experimente depresión en el 2024 y trastornos de ansiedad y ataques de pánico. Lo que yo le diría a esa niña de 15 años, o sea, yo, que fue diagnosticada inicialmente con depresión, es lo siguiente. Si yo tuviera que volver a vivir la depresión con el conocimiento que tengo hoy, esto es lo que le diría a esa nena que inició con principios de depresión a sus 15 años. Si hay algo cierto en la vida, es que uno, todo cambia. Todo está cambiando constantemente. Y lo segundo es que la vida se acaba. Hay una fecha límite para la vida de un ser humano. Y esas son las cosas que tenemos realmente ciertas. Si la vida va a cambiar, lo que sigue depende de ti si es peor o mejor. También le diría que nadie la va a venir a salvar. Que las personas a su alrededor que la aman pueden llegar hasta cierto punto a hacerla sentir motivada y hacerla sentir viva, así como muchísimas otras cosas en el entorno, como el ejercicio, como la comida, como las fiestas. Sí te van a generar una sensación de estar viva, pero que realmente lo que es estar viva en todo momento y estar vivo es hacerte responsable de tu bienestar en su totalidad, con el entendimiento de que nadie puede entrar a tu cabecita y hacer ese trabajo por ti y hacerte entender que eres amado y que lo que sigue depende absolutamente de ti. Si quieres que lo que siga sea una buena experiencia o si quieres que lo que siga sea una mala experiencia, sí depende de ti. Depende de ti el cómo te tomes la vida y cómo te tomes a ti mismo. Y si te tomas desde la perspectiva de amor incondicional, para lo que representa a mí es, uno, sí tenernos la paciencia, pero dos, movernos en cierta dirección. Movernos en dirección al progreso y cada día hacer una mejoría que nos va a llevar a donde queremos ir. Y creo que cuando estamos pasando por episodios depresivos, súper importante en una hoja, primero que nada, remover las distracciones. Hay cosas que a lo mejor hay en nuestro entorno, YouTube, Netflix, amigos, remover tantito las distracciones y en un papel poner en dónde estamos genuinamente. Las acciones que estamos haciendo hoy nos están llevando a algún lugar y realmente cuestionarnos y ponerlas en papel, literalmente anotar todo lo que hiciste ese día. Y al final ver y preguntarte, si hago esto por los próximos 5 años, ¿a dónde me va a llevar esto? Y creo que eso nos pone en perspectiva que lo que estamos haciendo nos está llevando a un futuro que a lo mejor y no queramos. Y rezo porque el futuro que
al que te estás llevando con las acciones todos los días sea lo suficientemente malo como para hacerte cambiar de opinión. La ansiedad, más allá de ser mala, es un sistema de alarma, es un mecanismo de defensa que tiene este cerebro hermoso y que tiene este cuerpo precioso para hacerte ver que algo no está bien y que algo tiene que cambiar y que probablemente el entorno en el que estás no vaya a cambiar en ningún momento pronto y que el cambio recae en ti. El cambio recae en que tú tomes responsabilidad, en que tú elijas mejores lugares para relacionarte, en el que tú mejores tu higiene del sueño, en el que tú hagas ejercicio, en el que tú te eduques y agarres libros y realmente leas sobre los temas, el que tú te conozcas, el que lleves ese proceso de autoconocimiento. Todo eso recae en ti. Lo que no recae en ti es lo que vaya a pasar afuera. Lo que vaya a pasar afuera nunca va a depender de nosotros. Y ahí sí se vive en plena incertidumbre. Pero donde se vive con certidumbre es dentro de nosotros. En el aquí y en el ahora, donde estamos, como sea que estemos. Dentro de nosotros sí hay mucho que se puede hacer. Y yo creo que el paso que realmente nos hace falta a muchos es hacernos responsables en su totalidad de nuestro bienestar. Y es un día a la vez. No estoy diciendo cambia, agarra estos 10 hábitos de levantarte a las 5 de la mañana. Me van a aventar un plato si es lo que predigo aquí de que te levantes a las 5 de la mañana, medites, hagas ejercicio, te vayas a la clase de yoga, ya sabes, le digas que no a las personas tóxicas. Cuando tienes algo como la depresión, como lo que hemos visto en este episodio, que es realmente un desequilibrio neuronal. Pero hay muchas maneras naturales de poder reequilibrar tu cerebro y que no se requieren fármacos. Hay situaciones más severas en las que se requieren fármacos, se requiere psicoterapia, pero también se requiere el que tú tomes responsabilidad sobre tu bienestar y el que genuinamente a ti te interese hacer los cambios que se necesitan, porque no sirve de nada el tomar los fármacos e ir a psicoterapia si tú no implementas esos cambios en tu día a día. La ruta es larga, muy, muy larga. Y si algo te puedo garantizar es que va a ser incómoda, pero no se va a comparar con lo incómodo que es no sentir nada, no sentir amor por vivir y no sentir realmente la satisfacción de compartirte con el otro y que te compartas con tus amistades, con tus familiares, con tu pareja y que te sientas amado, visto, entendido y escuchado. Y yo creo que para que tengas la capacidad de hacer eso, tenemos que aprender a escucharnos, a vernos, a darnos espacio y amarnos en la manera que nosotros necesitamos ser amados. Y eso requiere trabajo y requiere mucho esfuerzo, prolongado, con mucha constancia y todos los días. No es un cambio que va a ser de la noche a la mañana. Yo sé que no es fácil, pero también sé que no estás solo. Y es por eso que desde el lugar en el que estoy me gustaría poder aportar con un reto de 30 días antidepresivo. Esto no es sustituto de terapia y esto no es sustituto de farmacología. Es un acompañamiento que es añadidura, en el que vamos a hacer un día a la vez cambios súper chiquitos que son manejables y que son realistas, que van a ir regulando de manera natural poco a poco la química dentro de tu cerebro. Y no solo eso, sino de que poco a poco van a ir regulando el estado de ánimo que tienes y vamos a ver un cambio a la vez, un día a la vez durante 30 días. Te invito a que hagas este reto conmigo, es mi manera de acompañarte durante este proceso. Y cada semana, al final de cada semana, nos vamos a reunir para ver cómo estás. Nos vamos a reunir para hacer espacio y nos vamos a reunir para poder conectar con unos y con los otros que están lidiando con depresión, con el fin de acompañarnos en este proceso, porque no tenemos por qué estar solos. Y creo que si uno se atreviera a hacer un cambio a la vez, sería suficiente como para empezar a movernos en una dirección correcta, empezar a ver el progreso, por más chiquito que sea, para que la esperanza de un día mejor, una vida mejor, mejores relaciones, se regenere dentro de nuestro corazón. Y ahí sí hay mucho que se puede hacer. Vas a encontrar un link en la descripción de este video o en Spotify, lo vas a encontrar en la cajita del podcast.
para que me contactes y inicies el reto. Te mando un fuerte abrazo y espero que esta plática te haya sido de servicio. Nos vemos el próximo domingo.